leer la porción que tenemos frente a nosotros el día de hoy. Después vamos a orar y después nos vamos a ir a comer, porque está rudo. No, vamos a pedir al Señor que nos hable después de leer. Dice así, 1 de Pedro 3. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Señor, la libertad de abrir tu palabra es algo invaluable. El tener tu consejo y tu voluntad revelados para nosotros en este libro, Señor, es algo que no podemos pagar con nada, Señor, que agradecemos tanto y que hoy podemos disfrutar. Permítenos aprovechar esa libertad, disfrutar esa bendición y vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, no de acuerdo a nuestra forma de ver la vida o lo que el mundo predica y propone alrededor del matrimonio, sino recibir con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Haz esta obra, Señor, te lo pedimos, dándote gracias por este tiempo de estudio bíblico, rogándote que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu voluntad. Pedimos esto, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, en Cristo Jesús. Amén. Este tema está conectado con lo que acabamos de estudiar en las últimas semanas, alrededor de cómo se ve la vida de un siervo de Dios. Una persona antes de conocer a Cristo, pues no era siervo de Dios, sino siervo del, ¿qué? Pecado. Siervo del pecado, es decir, esclavo del pecado. La palabra siervo en la Biblia siempre tiene esta idea de un esclavo de la más baja categoría, aquel que no tiene voluntad propia, sino que su voluntad está supeditada absolutamente a la voluntad de su amo, de su Señor. El ser humano, en su condición natural, somos esclavos del pecado hasta que viene nuestro libertador, aquel que no solamente nos liberta con la verdad, sino que es él mismo la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Y esa verdad es Jesucristo y la palabra de Jesucristo. Sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son verdad. Y la palabra de Dios nos habla la verdad sobre cómo vivir, nos hace libres para poder vivir de acuerdo a la verdad. Y el ejemplo que nosotros tenemos de nuestro Maestro es una vida de servidumbre. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Él vino a ser servido? Él vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente. Se hizo hombre, hecho semejante a nosotros. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Sumisión, humildad, servicio. Es el ejemplo que tenemos en Jesús. Y el cristiano, aquel que es llamado a seguir las pisadas de Jesucristo, porque Él nos ha dejado ejemplo. ¿Recuerdas la semana pasada? Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que sigamos sus pasos. El ejemplo que tenemos es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de sujeción, es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. El cristiano, hombre, mujer, es llamado a la sujeción en diferentes aspectos de la vida. Uno de ellos es la sujeción en la esfera del gobierno. En el 2:13, Pedro nos dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes, pero también como empleados. Otra área de sujeción a la que somos llamados como hijos de Dios, como siervos de la justicia, es el área del trabajo. Empleados, estén sujetos y obedientes en todo a sus
amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los, ¿te acuerdas cómo decía? Difíciles de soportar. Tú y yo podemos mostrar una vida como la vida de Cristo en relación con el gobierno, en sumisión al gobierno, en sumisión al trabajo, pero también en el matrimonio. Vamos a hablar acerca de la sumisión en el matrimonio, un papel que no es solamente el papel de la mujer, sino también del hombre, y vamos a estar hablando de esto, pero particularmente vamos a observar en esta sección, versos 1 al 7, la sumisión y el matrimonio. En los versos 1 al 6, el papel de la mujer. En el verso 7, la función del hombre, el papel del hombre, el llamado del hombre, el trabajo del hombre. Sí. Y primero las damas. Dicho sea de paso, no está de más pedirles que mantengan sus codos pegados al cuerpo, ya que en esta enseñanza se da mucho el de... Así que verso 1. Como siervos de Dios, ¿cierto? Por causa del Señor, como siervos de Jesucristo, llamados a padecer injustamente, incluso nos ha dicho Pedro, respondiendo al llamado que Dios nos ha hecho como hijos suyos, libertados, como libres, dice en el versículo 12, en el capítulo 2, si no me equivoco, 2:12. No. Gracias, 16, como libres, perfecto, así debe ser. Pero no como los que tienen la libertad para hacer lo que quieren, sino como siervos de Dios. Podemos sujetarnos a la autoridad del gobierno, a la autoridad en el trabajo, pero también a la autoridad en el matrimonio y al diseño que Dios ha establecido en el matrimonio. Ustedes, mujeres, de la misma manera como podemos como cristianos sujetarnos en el trabajo, sujetarnos en el gobierno, así ustedes, esposas, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto es interesante porque el contexto y lo que presenta Pedro, es un matrimonio en donde él cree y ella no cree. Perdón, ella cree y él no cree. Y después va a hablar a los hombres también creyentes, pero que probablemente tienen esposas inconversas. ¿Por qué le da 6 versículos a la mujer y 1 al hombre? Bueno, culturalmente, realmente la mujer siempre estaba llamada a seguir al esposo. Si el esposo prácticamente se hacía cristiano, ella venía casi por default en el paquete y ella jalaba con el esposo. Pero era mucho más difícil que una mujer culturalmente pudiera ser de influencia y jalar a su esposo, porque la mujer era culturalmente, por supuesto no era la voluntad de Dios, menospreciada en muchos sentidos. No se le daba lugar. Entonces Dios le da más herramientas a la mujer para poder ganar a su esposo, herramientas no carnales, sino espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas. Entonces eso es la razón por la que son 6 versículos a la mujer y 1 al hombre, y creo que es la única razón, no hablemos de otras razones. En el verso 1, entonces, mujeres estén sujetas a sus maridos. Antes de avanzar, el matrimonio es una institución divina, no humana. En Génesis vemos que Dios establece el primer matrimonio en Adán y Eva, dándoles como fundamento unidad, permanencia, intimidad. Y Jesús dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Creemos que Dios estableció el matrimonio, pero también a las autoridades, de manera que un matrimonio bíblico y sujeto a la voluntad de Dios es un matrimonio que está sujeto a las autoridades y por lo tanto tiene un acta de matrimonio civil que los declara marido y mujer ante el gobierno local. En otras palabras, si tú vives en unión libre, si tú no estás casado por el registro civil, entonces no tienes un matrimonio a los ojos de Dios, sino que necesitas ordenar tu vida y estás viviendo en deshonra a la palabra de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, necesitas ordenar tu vida, necesitas hacerlo a la manera de Dios. Esto es importante mencionarlo. Ahora, para ti, mujer, que tienes un esposo incrédulo, sea que te hayas casado en desobediencia a la palabra, uniéndote en yugo desigual, y el día de hoy te estés dando de topes por haber cerrado tus oídos al consejo de la palabra de Dios, o que tú te hayas convertido recientemente o hace un tiempo y tu esposo no quiera saber nada del evangelio, bueno, Dios te va a dar herramientas y vamos a observarlas. Ya lo había mencionado, pero quería repetirlo. Verso 1, estad sujetas a sus maridos, estad sujetas a sí mismo, por causa del Señor. Como habíamos hablado de la sujeción a las autoridades, por causa del Señor.
por amor al Señor, en respuesta a la gracia de Dios. Asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas. Esta palabra sujeto ya la hemos estudiado en estos pasajes: someterse, sujetarse, upotazo, que habla de alguien bajo autoridad en rango, como un soldado raso a su teniente. Y está claro que no habla de capacidad, sino de orden y estructura. Dios le ha dado al varón en el matrimonio la responsabilidad, el liderazgo y la autoridad para dirigir a su familia. Por lo tanto, él es quien va a rendir cuentas delante de Dios. Y tú como mujer debes dejarle ese lugar a tu esposo, sujetarte y entender y respetar que al final él va a rendir cuentas. No creo que tú quieras en aquel día rendir cuentas de tu familia, de tu esposo. Es un papel que no te corresponde. Y como decíamos, no es una cuestión de capacidad ni de ser superior o inferior. La Biblia nos muestra que Dios no hace acepción de personas, que en Cristo no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos en Cristo somos uno, que Él le ha dado dignidad y valor a nuestras vidas sin importar si somos hombres, mujeres, sin importar nuestro trasfondo, nuestra condición. Si somos seres humanos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, tenemos dignidad y valor por Él y por su creación y por su sello y sus huellas en nuestra vida. Lo que nos da valor es Él. Sin embargo, es una cuestión entonces no de capacidad, sino de codificación y de diseño, y de que Dios estableció que las cosas fueran de esta manera. Al final, el diseñador puede determinar cómo quiere que funcionen las cosas que diseña. Al final, Él es nuestro creador. Y Pablo dirá el vaso a su alfarero, al hacedor: ¿qué haces o por qué haces las cosas así? Dios tiene todo el derecho de ordenar y estructurar las cosas a la manera en la que Él las ha determinado. Pero lo hace siempre por amor. Y lo hace por amor a ti, mujer, por protección para ti. El que tú puedas sujetarte a tu esposo, la instrucción que recibes, el llamado que tienes, la manera en la que Dios te diseñó es para tu bien. Dios te ama y tiene un propósito bello para tu vida. No lo arruines queriendo cambiar ese diseño, cambiar ese propósito y hacerlo a tu manera. Las ideas de Dios son siempre mejores que nuestras ideas. Yo sé que el mundo predica un mensaje distinto y que más el día de hoy hay mucha presión alrededor de este tema y la liberación de las mujeres y en muchos sentidos que somos iguales. Y claro, somos iguales, pero a la vez somos distintos, y eso es lo que hace maravillosas las relaciones entre un hombre y una mujer. Es lo que hace maravilloso el diseño de Dios en el matrimonio. Si fuéramos iguales, pues habrían cosas que no podrían complementarnos, estaríamos chocando todo el tiempo. Pero hay un complemento hermoso en el diseño de Dios al ser hombres, mujeres, creados con dignidad a su imagen y semejanza. La sujeción, el llamado a honrar la autoridad, aun cuando tú seas mucho más capaz, pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero en mi casa y en mi caso, mi esposa es mucho más entendida y mucho más, discierne mucho mejor muchas cosas. Es como mucho más prudente en muchos sentidos. Y a mí me encantaría que la Biblia dijera que agarre el papel de liderazgo quien quiera de los dos, quien sea más capaz, porque así podría dejárselo a mi doñita. Pero ella ha entendido y me ha dejado la chamba a mí. Dice el verso 1, para que también, que logra la sujeción en el matrimonio por parte de una mujer que teme a Dios, que sigue las pisadas de Cristo. Cristo no fue inferior al Padre. Era Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué cosa? Igual a Dios, pero sí se humilló y tomó forma de siervo. ¿Qué pasa cuando una mujer, siendo igual, se sujeta a su esposo, aun cuando éste no es cristiano? Verso 1. Los que no creen a la palabra, dice, pueden ser ganados sin palabra. ¿Por qué? La conducta de sus esposas. Quizá tú y yo podríamos pensar que la manera en la que una esposa puede ganar a su esposo es agarrándolo a bibliazos y poniéndole versículos debajo de la cerveza y haciéndole saber firmemente cada vez que puede que ni los borrachos ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Pero no es así. La Biblia enseña otra cosa. La herramienta evangelizadora más eficaz que tú como mujer cristiana tienes para ganar a tu esposo no creyente es la sumisión en amor, el respeto, la sujeción llena de gracia para con tu esposo.
independientemente de que él lo merezca o no, se lo haya ganado o no. No te sujetas a él porque él se lo merezca, sino porque tú eres una hija de Dios con un llamado a obedecer al Señor, a caminar en luz, a mostrar el carácter de Cristo, a vivir una vida de libertad, y tú puedes hacerlo, a diferencia de muchas mujeres que no pueden hacerlo porque no son hijas de Dios. Tú puedes hacerlo porque eres una hija de Dios. Y más que tus palabras, más de lo que puedas estar hablando, como luz, la luz no se oye, la luz se ve, es llamada a brillar con una vida que muestra una conducta, un comportamiento, una forma de conducirse, dice en el versículo 2, casta y respetuosa, considerando su conducta. Tu esposo va a considerar algo, no tanto lo que le dices, sino lo que haces, cómo se ve tu manera de vivir, casta y respetuosa. Esto habla de pureza y de respeto, una vida pura, una vida de respeto y honor tanto por tu esposo como por el Señor. Y este respeto implica no solamente cómo le hablas, mostrando respeto en tus palabras hacia él, sino cómo piensas de él, porque ahí comienza todo. De lo que tú llenes tu mente es la manera en la que tú vas a empezar a hablar y a conducirte. Y si tú todo el tiempo estás pensando mal de tu esposo y estás ubicando y enlistando sus errores, defectos y pecados, ahora sí que ya sabes, no jovenaza. Respeto en tu forma de pensar, en tu forma de hablarle, pero también en tu forma de hablar de tu esposo con tus amigochas, con tu comadre, con tu mamá. Respeto por tu esposo. Dios lo ha puesto en un lugar para cuidar de ti. Lo ha puesto como tu cabeza, como tu varón. Y la palabra de Dios te llama a ti, hija de Dios, a respetar ese lugar en donde Dios lo ha puesto. No es que Él se ha impuesto, sino que Dios te lo ha dado. Y no te puso una pistola en la cabeza para que te casaras con Él tampoco. Pero ha cambiado mucho. Sí, seguramente. Pero ¿sabes qué no ha cambiado? La gracia que has recibido para poder servirlo, amarlo, someterte, mostrar a Cristo, honrarlo, alcanzarlo sin palabras. El Espíritu Santo que has recibido como hija de Dios, eso no ha cambiado. El Dios que tienes, el Dios que puede actuar, ese Dios no cambia. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Tips de belleza bíblicos. Verso 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, de gran valor. Eso es mucho más valioso que muchas joyas carísimas. Mucho más valioso, no solo ante los hombres, sino delante de Dios. Estos consejos de belleza, parecidos a lo que Pablo dice en Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Cuando escribiendo a Timoteo le invita a animar a las hermanas de la iglesia a ataviarse de ropa decorosa. Timoteo, dile a las hermanas de la iglesia que se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con ¿qué? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, es decir, que profesan ser hijas de Dios, temer a Dios, considerar a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que está mal que la mujer se peine, se maquille, se vista bien, se procure? Claro que no. Eso es algo bueno y en algunos casos hasta necesario. No. Algunos, poquitos. El punto no es tanto el atavío externo, el preocuparte por qué tan bien te ves, sino el del corazón. Me gusta el verso 3 y 4. El 4 dice, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un, ¿qué? Espíritu, ¿te fijas? Lo profundo, el espíritu, afable, apacible. Esto de afable se traduce también como manso, humilde.
¿Recuerdas quién era manso y humilde? Aprendan de él, que es manso y humilde de corazón, el mismo corazón de Jesús. La vida de Cristo en ti, apacible. Esto de apacible habla de el carácter de tus acciones y reacciones para con tu esposo y en la vida. Tus acciones y tus reacciones, tranquilo, en paz. No es un espíritu que está todo el tiempo alborotado. Ahora, independientemente de la personalidad que Dios te haya dado, sí, Dios te creó quizá tranquilita, así muy relajada, o te creó intensa. ¿Y está mal? No, es el diseño de Dios. Es la manera en la que Dios te creó. El asunto no está tanto en lo externo y en tu carácter externo, sino que en tu corazón puedas estar en paz. Dejar de estar en guerra todo el tiempo contra tu esposo. Tanto aquella que tiene un carácter tranquilo como aquella que tiene un carácter intenso pueden estar en su corazón en un lugar correcto o incorrecto. Porque quizá tu carácter te ayuda, pero por dentro todo el tiempo estás renegando y quejándote y buscando las faltas y peleando tanto con tu esposo como con tu posición en el matrimonio, como con las decisiones que toma, y algunas lo expresan de una manera y otras de otras. Otras a veces simplemente se quedan calladas y no hablan y no dicen nada. Y eso está tan mal como aquella que grita y que se exaspera y que empieza a aventar sartenes y las obras de la carne en vivo y a todo color en tu cocina. El tema es un tema del corazón, de lo profundo. Entender y creer y abrazar tu identidad como hija de Dios, tu función, tu papel. Es bueno, te va a dar libertad, te va a dar gozo, te va a dar plenitud, te va a dar una satisfacción increíble. Obedecer el diseño de la palabra de Dios para ti como mujer va a llenar tu vida, contrario a lo que el mundo dice. Tu mayor realización va a estar en honrar lo que la palabra de Dios te pide que hagas y obedecer lo que Él quiere. Vivir la vida de Cristo, ser como Él. El sentir de Cristo en una mujer de Dios. Un espíritu afable, apacible. Dios no quiere solo un look de mujer espiritual, sino un espíritu afable. Esto es de grande estima, dice el texto en verso 4, delante de Dios. Vamos a ver en verso 5 un ejemplo de esto. Pero antes, es bien importante mencionar algo. Cuando hablamos de sujeción, eso no implica que tú te vas a quedar en el lugar donde estás si hay violencia, si hay abuso. Aún en medio de una situación donde hay violencia, donde hay abuso, Dios te puede dar un espíritu afable y apacible y tranquilo. Pero eso no significa que tienes que aguantar una situación así, con todo el dolor y más aún con todo el amor por tu esposo. Tienes que denunciarlo, tienes que salir del lugar en donde tu vida corre peligro. Y Dios puede usar eso para tratar con tu esposo y concederle arrepentimiento, pero tienes que actuar y tienes que hablar. Y no eres llamada a sujetarte a la violencia, pero sí a honrar y respetar a tu esposo y en oración pedir a Dios que le quebrante. Si corre peligro tu vida, tu integridad física o la de tus hijos, tienes que ir y levantar una denuncia. Tienes que hablar. Vamos a ver en verso 5 el ejemplo que Pedro pone. Dice en el verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo. Este es el fashion, que no es algo nuevo, sino que ya es tendencia desde hace tiempo. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo? Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Vemos el ejemplo de Sara, ¿casada con quién? Abraham, y dices como mujer, bueno, Abraham, el padre de la fe, un hombre honorable, no se parece mucho a mi marido. Seguramente para ella sujetarse era mucho más fácil que para mí. Pero cuando tú y yo leemos la Biblia nos damos cuenta que los hombres y mujeres en la Biblia no son tan diferentes a muchos de nosotros. De hecho, en Génesis, cuando tú lees el capítulo 12
y el capítulo 20, te das cuenta que en 2 ocasiones repetidas, Abraham expone a su esposa mintiendo acerca de ella, diciendo que ella no era tanto su esposa o solo su esposa, sino que era su hermana. ¿Qué sentirías si tu esposo te presenta como su hermana? Mira, carnal, te presento a mi brothercita. Y ella no reclamó, no amenazó, no le echó en cara. Claro, tu hermana, claro. Sino que dice ahí en el versículo 6 que obedecía a Abraham llamándolo Señor, mi viejo, es la idea, mi cuchurrumín, no sé cómo le digas tú a tu esposo, pero haciéndole saber, refiriéndose a él con respeto y haciéndole saber que él era su amor, era suyo, mi Señor. Ese es el sentido de esta idea, llamándole Señor. Porque si el día de hoy dices, no, pues que la Biblia dice que te llame Señor, entonces ahora para todo tu esposa te dice Señor, qué oso. Está raro, ¿no? Como que culturalmente es así, como que no. Pero esa es la idea. La forma en la que te conduces y le hablas, simplemente es respetando el lugar que Dios le ha dado, llamándolo, inspirándolo. Una mujer cristiana haciendo esto, su esposo incrédulo, cuando ve que tú te conduces de esta manera, dice, ¿qué onda con esta chava? O sea, respeto, amor, me procura, me ayuda, me busca, a pesar de lo que soy. ¿Y no es acaso la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento? Y dice entonces en el verso 5 que así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, así como estas santas mujeres que hay el día de hoy en este lugar, mujeres diferentes, que piensan diferente, que viven diferente, que se conducen diferente a como es el pensamiento del mundo, mujeres santas, esto es apartado para Dios, distinto a lo que se conoce, santas mujeres que esperaban, ¿en quién dice que esperaban? Verso 5, ¿en quién? En Dios. La esperanza de una mujer santa no está en su marido, ¿está en quién? Si tu marido hace, no hace, habla, no habla, ese es un asunto suyo. Dios se va a encargar de tratar con él y contigo en la medida en la que tú obedezcas a la palabra de Dios. Tu esperanza no puede estar en tu esposo. Ni siquiera él es el que te va a poder satisfacer en lo profundo de tu vida. Solo Dios te va a poder satisfacer. Y si tú estás completa en Cristo, no necesitas nada más. Pero Él quiere usarte para alcanzar a tu esposo. Y Él quiere glorificarse en tu vida en la medida en la que tú esperas en Él. No en la vida de tu esposo. Ustedes han venido a ser hijas de Sara, dice el verso 6, si hacen el bien, si se comportan como Sara, si viven siguiendo este ejemplo, si son de la fe, como Abraham, el padre de la fe, y ambos creyendo a Dios. Pero dice al final algo interesante, sin temer ¿qué? Y ciertamente cuando una mujer se dispone a sujetarse a su esposo, puede comenzar a sentir cierto temor en cuanto a la dirección a la que le pueda llevar esa sujeción, en cuanto hacia lo que podría llegar a suceder. Pero ¿sabes qué? No temas lo que pueda pasar, no temas. Ten confianza en Dios. Tu vida está en manos de Dios. Dios guardó a Sara a pesar de lo que Abraham hizo. Y si de repente las cosas en tu casa se tienen que venir para abajo, y eso es algo que Dios va a usar para quebrantar a tu esposo y que él pueda voltear y depender de Dios, pero si tú lo sacas adelante y si tú no te sujetas, sino que tú resuelves las cosas y te sublevas o te encimas en la función y en el papel que él tiene, aún no siendo cristiano, entonces tú vas a ser la salvadora de tu casa y no quieres y no puedes ser la salvadora de tu casa. El único que puede salvar, el único nombre en el que podemos ser salvos, no solo eternamente, sino en nuestros matrimonios y familias, es el nombre de ¿quién? Jesús. Jesús es el Salvador. No temas, confía en Él. Él va a hacer la obra. Y si las cosas se tienen que ir para abajo, que se vayan para abajo, Dios puede usar eso también. Dicen las chavas, pues ya estuvo, ¿no?
Ok, vamos con los hombres. Verso 7. ¿Están listos? Ustedes, maridos, hombres casados, una mujer que no conoce el evangelio, tú dices, no, pues mi esposa sí conoce el evangelio, esto no es para mí, vámonos. No, esto es para todos. Pero dice, maridos, igualmente, del mismo peso, de la misma importancia. Dice la Biblia que estemos sujetos unos a otros en el temor de Dios. Esto está en Efesios 5, no recuerdo si es 20 o 21, no lo chequé. O 22, por ahí está. Ay, ese no era. 21, 22, 21. Ahí está, gracias. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La sujeción es un llamado no solamente para la mujer, sino también para el hombre. Por supuesto, la mujer se sujeta al marido, al liderazgo del marido, pero el hombre está sujeto a las necesidades de su esposa. Está sujeto a las prioridades y gustos de su esposa. Tú también tienes que, mira lo que dice el versículo 7, vamos a leerlo. Maridos igualmente, vivan con ellos sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Lo primero que quiero notar, bueno, la sujeción a las necesidades de tu esposa, pero quiero notar cómo dice el texto, maridos, vivid con ellas, vive con ellas. En otras palabras, ya no vives solo. Los tiempos de la prepa y de la universidad y de tu vida con tus cuates se terminaron. Ahora eres cabeza de una familia. Ahora tienes una mujer. Ya no son más dos, sino uno. Dios los ha unido y los ha unido para estar juntos. No es que cada quien sus cosas, sus amigos, su vida, juntos, siempre. Vive con ella. No solamente compartes el techo o compartes el lecho. Compartes toda tu vida, tus sueños, tus luchas, tus anhelos, tu tiempo, tus intereses, tus recursos. Comparte tu vida. No nada más unes la existencia física yéndote a vivir con ella, sino compartes absolutamente todo, en espíritu, alma y cuerpo. Eres uno con tu esposa. Buscas vivir con ella. Y dice, vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Y el único lugar en donde se encuentra la sabiduría es en el Señor y su palabra. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esto es considerar a Dios, reconocer a Dios, meter a Dios en la ecuación. Y no solo en la ecuación, sino que Él sea la piedra angular, lo vimos en el capítulo 1, de nuestras relaciones. Que Él sea la piedra angular en nuestro matrimonio. Mete a Dios en tu vida. Vive con ella sabiamente. Sé sabio. ¿Cómo vas a saber qué decisiones tomar? ¿Qué es prudente, qué no es prudente? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Cómo vivir? Simplemente pasa tiempo en la presencia de Dios. Considera lo que la Biblia dice acerca de el matrimonio, acerca de ti, acerca de ella, acerca de tus necesidades, acerca de las necesidades de la familia. Ve a la palabra, búscalo. Dice, dando honor, verso 7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dando honor. Esto de honor habla de valor. Reconoce el valor que tiene tu mujer, es valiosa. No merecías una bendición tan grande y tan valiosa como lo es tu esposa. El que haya esposa haya el bien y la misericordia, la benevolencia del Señor. No merecías y por pura misericordia tienes el calor que tienes contigo en casa. Es una bendición tu esposa, es valiosa. Dale honor, dale eso, el lugar que debe tener, que quizá le has quitado. Y parte de honrarla es eso, no compararla con otras mujeres, es hacerla sentir segura, es confirmarle y reconfirmarle y decirle y recordarle que ella es la única mujer en tu vida, que la amas. Sírvela, lava sus pies. Dice, como a vaso más frágil, con delicadeza. No dice como a tarro de cerveza.
Muchas veces, tristemente, como hombres no somos cuidadosos. Hay una bella y cautivante fragilidad en tu esposa, en la mujer que Dios te dio. Cuida eso, cultiva eso, procura eso. Y me llama mucho la atención que no solo dice vaso frágil, sino vaso ¿qué? Más frágil, porque eso implica que tú también eres frágil. Y entre tanto que tú encuentres tu fragilidad y dependas del Señor, podrás llevar a tu esposa al Señor. La Biblia dice que la cabeza de Cristo es el Padre, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el marido. Entonces, en la medida en la que tú dependas de tu cabeza, que es el Señor, te reconozcas frágil ante Él, vulnerable, es que vas a poder tratar a tu esposa como un vaso más frágil. No es que tú eres el fuerte y ella la débil. Es que los dos son frágiles. Ella necesita un cuidado todavía especial, más delicado. Y dice como coherederas de la gracia de la vida. Esto es maravilloso. Ellas heredaron esta gracia de la vida, es decir, Dios las creó a su imagen y semejanza. Y ellas tienen el derecho y la bendición, tanto como tú, hombre, de disfrutar una vida plena, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de gracia. Haz que su vida sea feliz, como una coheredera de la gracia y el regalo inmerecido que es la vida. Cultiva tu amistad, cultiva intimidad, cultiva compañerismo con ella, aun si no es cristiana. Aun si no es cristiana, es coheredera de la gracia de la vida. No es que pues es que yo soy cristiano, ella no es cristiana y pues yo soy mejor que ella. No, al contrario. Tú te sometes considerándola a ella como superior y la sirves y pones sus necesidades por encima de las tuyas. Y hablando de cuidar, amar y respetar a tu esposa, otra vez, es completamente inaceptable que un esposo golpee a su esposa. La instrucción no es: esposos sujeten a sus esposas, ¿no? Te voy a sujetar, ¿no? Y quizá podríamos reír de la imagen, pero no es gracioso, es delicado y es algo importante y es algo que necesitas arrepentirte si tú estás violentando a tu mujer. Y necesitas pedirle al Señor que tenga misericordia de ti, y necesitas pedir ayuda, y necesitas confesar tu pecado, y necesitas recordar que ella es una hija de Dios, su papá es Dios, y no quieres meterte con el suegro tampoco, celestial. O sea, no hay ningún versículo que puedas usar para respaldar tu pecado, sujétala, ¿no? La Biblia no dice que la sujetes, dice que tú la honres, que la sirvas, que la ames. A ella le dice que se sujete. Eso es muy importante. Y simplemente pensar, ¿cómo ha sido el Señor contigo? ¿Cómo te ha tratado a ti el Señor? Porque la Biblia te dice que trates a tu esposa como Cristo te ha tratado. Y Cristo ha sido agresivo, manipulador, te ha tratado como si Él fuera superior, aun cuando Él sí es superior. Por supuesto que no. Él ha sido amoroso, paciente, humilde, lleno de gracia, dándote mucho más de lo que mereces. Y eso es exactamente la imagen que tú tienes, porque en Efesios 5 nos dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia. Sométete a las necesidades de tu esposa, hónrala como a coheredera de la gracia de la vida. Y todo esto, dice ahí al final del verso 7, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto en dos maneras. Primero, para los esposos inconversos que están orando por la salvación de sus esposas. Qué bueno y qué importante es orar, pero qué importante es ser conscientes. No solo conscientes, sino es ser consistentes con nuestras oraciones. En otras palabras, si tú estás orando y pidiendo que tu esposa se convierta y que juntos puedan caminar deleitándose en la palabra, pero no le das honor, realmente estás estorbando la oración. Realmente no va a dar resultado. Tienes que vivir sabiamente con ella, sujetándote a sus necesidades para que tu oración suba a Dios y Él pueda redarguir la vida de tu esposa. Pero también en otro sentido, si tú estás casado con
una mujer cristiana, ¿no? Cualquiera que sea tu caso, y tú sientes que tus oraciones no pasan del techo, sientes que como que no hay respuesta y como que algo está mal, ¿por qué no revisas cómo está tu relación con tu esposa? Quizá ahí hay algo que ajustar para que entonces tus oraciones no tengan estorbo. No quiero que pensemos que la Biblia nos da una receta de cocina. Aquí vamos a terminar el día de hoy, pero no quiero que veamos esto como una receta de cocina, porque la Biblia no es así como que, bueno, pues pasos 1, 2 y 3 para un matrimonio feliz. ¿Cómo convertir a su esposo en 10 días? O sea, la Biblia es la palabra de Dios, nos dice quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, nos revela cómo es que nosotros éramos esclavos del pecado y Él nos ha hecho libres y la vida de Cristo ahora se manifiesta en nosotros. Esto que estamos leyendo no es tanto como, recuerda abrirle la puerta antes de subirte al carro y háblale bonito y dile, sí, mi amor, y llévale flores. Y todas esas cosas son buenas, no me malentiendas. Ya ves, mi amor, no te voy a llevar flores. Ya, pues el pastor dijo que eso qué. No, está bien, todo eso tiene cierto lugar, pero eso es una consecuencia. Esa conducta parte de un corazón que ha entendido su condición, su necesidad y que está siguiendo el ejemplo de Cristo. Muchas de las partes prácticas de la Biblia realmente, no sé cómo decirlo, porque toda la palabra es inspirada y toda es útil y toda es necesaria. Pero cuando una persona sabe quién es en Cristo, no necesita que le digan específicamente cómo hablarle a su esposo, cómo tratar a su esposa, sino que de una forma natural, la vida de Cristo le va a llevar a honrar a su esposa, a sujetarse a su esposo, a amar, a bendecir, a no maldecir, a hacer a un lado iras, griterías, maledicencias. Va a ser natural. Entonces la invitación no es tanto aliviánate con tu esposa y con tu esposo, oramos. La invitación es, recuerda tu identidad en Cristo. Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Mira sus pisadas, mira su amor, mira su humildad. Deja que eso te inspire, te quebrante. Sigue sus pisadas. Ten el sentir de Cristo como esposa, ten el sentir de Cristo como esposo. Y todo esto que acabamos de leer va a suceder de una manera natural. Bueno, no natural, porque lo natural es pecar, pero va a suceder de una manera espiritual, por el Espíritu de Cristo y la vida de Cristo en nuestras vidas. Señor, textos como este son tan prácticos, son tan poco populares y quizá y seguramente tan poco predicados, pero al estudiar la palabra verso por verso nos encontramos con el compromiso de observar, meditar y entender, Señor, estas verdades que tú has inspirado para nosotros. Y son las pisadas de Cristo, es el ejemplo de Cristo, Señor. Permítenos ser esposos, esposas con el sentir de tu Hijo, Señor, en humildad, considerando como superior a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y Señor, yo quiero rogarte también que cada uno de nosotros estemos dispuestos a tomar las decisiones que nos has mostrado el día de hoy, independientemente de si mi cónyuge tiene o no disposición para cambiar. Permítenos ser transformados por tu Espíritu de una forma permanente y llevar los vituperios de Cristo y llevar gloria a tu nombre así, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos siempre, Señor, ser confrontados y no vivir engañados pensando que estamos bien, sino que siempre tienes cosas puntuales que decir y que mostrar. Yo te pido también por los solteros en este lugar, Señor, que se preparen en su corazón, en su conducta, en sus pensamientos, en sus decisiones, para ser hombres y mujeres piadosos, que muestran el carácter de Cristo y que te puedan glorificar en las decisiones que tomen alrededor del tema del matrimonio. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú te reveles al corazón de aquellos cónyuges, de los hermanos en semilla que están casados con inconversos. Permíteles, Señor, vivir una vida que manifieste y testifique de un amor enorme que cautiva, que atrae, y que sean lazos de amor, Señor, atrayéndolos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra y tu bendición en Cristo Jesús. Amén.